Y ya estamos aquí. Hoy les vamos a hablar de esa intervención de obesidad. ¿Cuándo se debe realizar? ¿Cómo se prepara al paciente? ¿O cuáles son los requisitos para que sea una operación o una intervención segura? Tres aspectos muy interesantes, para lo cual disfrutamos, cómo no, del doctor José Vicente Ferrer. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, encantado de estar aquí otra vez. Igualmente, Lidia Amador, nutricionista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Perfecto. También saludamos a Yolanda Melero, que es la psicóloga del equipo. Hola, Yolanda. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y también a Marian Ibáñez, que es la paciente que nos va a contar su experiencia. Marian también, ¿qué tal? Bienvenida. Hola. Hola, buenas. Ya lo saben, además ustedes pueden participar en el programa a través del correo electrónico consultas@obesitas.es o también consultando en la página web obesitas.es. Ahí tienen la información y todas las dudas que les pueda generar, pues cualquier pregunta que tengan que hacer. Por supuesto que estaremos encantados en recibir esos correos electrónicos, como decimos, en consultas@obesitas.es, que todo el equipo y el doctor José Vicente Ferrer les van a contestar encantados. Ya decimos, a través del correo electrónico o también en el mismo programa. Así es que, doctor, empezamos. ¿Cuándo se indica una intervención de obesidad? Bueno, pues digamos cuando la obesidad ya es excesiva, de tal manera que supone una barrera enorme que el paciente no va a poder saltar nunca, que a veces pueden perder mucho peso, pero que es casi imposible mantener la pérdida de peso de manera prolongada, pues ahí es donde hay que realizar una operación de obesidad. Medido en IMC, viene a ser pacientes con IMC por encima de 40. En la página web pueden encontrar una pequeña fórmula para poder hallarla. En todo caso es el peso dividido por la altura al cuadrado. Bueno, recordamos que el IMC es el índice de masa corporal. Índice de masa corporal. Por encima de 40, como aparece ahora en la figura, el paciente de rojo, ese se opera siempre. Y el de 35 en 39, si la obesidad tiene más de 3-5 años de evolución y ya comienza a dar problemas de salud, hoy en día, gracias a la gran seguridad que tienen estas operaciones en manos de equipos expertos, ya se debe de indicar una operación con esos IMCs, por encima de 35. Perfecto. Doctor, pero un paciente o un posible paciente que nos esté viendo a lo mejor se pregunta, ¿todas las operaciones de obesidad son iguales? O en su caso, si no son iguales, ¿cómo se eligen y cuáles se eligen para cada paciente? Sí, pues muchas veces se puede pensar que las operaciones de obesidad son todas iguales y nada más lejos. Yo siempre le explico a los pacientes, no es lo mismo tratar a un paciente gran comedor, que come mucho, que a otro que es picoteador. Al gran comedor le hacemos un estómago chiquitín, como por ejemplo puede aparecer en la operación de tubo gástrico, y con eso quizás resolvemos el problema. A un paciente muy picoteador, que come muchos dulces, con mucho desorden en las comidas, si le hacemos un estómago pequeñito simplemente, quizá no resolvemos el problema y necesitamos añadir una técnica malabsortiva y en ese caso hablaríamos del bypass gástrico. Perfecto. Y ahora, por ejemplo, yo soy un futuro paciente y me estoy preguntando, bueno, ¿cómo me prepararán a mí para esa intervención? ¿Puedo explicar brevemente cómo se prepara un paciente? Pues sí, esto es el foco fundamental del programa de hoy, cómo se prepara y qué aspectos son importantes para la seguridad de una operación. Establecida la necesidad de una operación, hay que estudiar al paciente minuciosamente. El estudio debe de ser multidisciplinar, por un cirujano bariátrico, un endocrinólogo ocasionalmente, un psicólogo, muy importante, una nutricionista, y con estos aspectos conocemos bien al paciente y vemos cuál es la operación más adecuada para él, con lo que hemos comentado antes, con el perfil dietético es muy importante. Entonces, pues a mí me gustaría ya pasarle la palabra a Lidia Amador, nuestra nutricionista, y que ella nos explique cómo hace la valoración nutricional y qué aspectos son más destacables de cara a una operación. Bueno, pues en primer lugar se realiza un estudio siempre detallado y personalizado a cada paciente y este estudio nos permite evaluar, es una evaluación antropométrica y una evaluación nutricional que nos permite averiguar el perfil dietético que tiene el paciente, sus hábitos alimenticios, su estilo de vida. Es muy importante valorar correctamente lo que es el perfil dietético porque ello condiciona la elección del tipo de operación, porque como hemos comentado no es lo mismo un paciente gran comedor que un paciente picoteador que uno comedor de dulces. Y además es muy importante conocer los hábitos alimenticios que tiene el paciente
para así incidir en aquellos aspectos a mejorar una vez el paciente ya ha sido intervenido durante los seguimientos. Pero antes de intervenirse es importante que el paciente tenga una pérdida de peso. Para esta pérdida de peso, para que esta pérdida de peso sea efectiva, se pauta la realización de ejercicio físico y el seguimiento de una dieta estricta. Es una dieta basada en un complemento nutricional, es una dieta hipocalórica, hiperproteica, y su duración varía en función del grado y tipo que cada paciente padece. Y esto sería lo que es un poco la intervención dietético-nutricional, sobre todo en el preoperatorio. Perfecto. Muy bien. Efectivamente, la preparación es una parte crucial para la seguridad. El paciente tiene que perder X kilos, con eso lo que buscamos es que el abdomen quede menos terso, que disminuya la masa hepática, el hígado siempre está encima de donde tenemos que operar, es nuestro sino, está siempre con nosotros, y además se eliminan líquidos sobrantes, disminuye la tendencia a producirse problemas trombóticos, etc. Y también le pedimos al paciente que haga ejercicio físico durante X días para mejorar el estado de forma cardiopulmonar de cara a la intervención. Siempre comentamos la anestesia. Una anestesia y una operación es como subir a un monte, pues hay que preparar un poquito al paciente. Y el aspecto psicológico es fundamental, tanto a la hora de decidir si es el momento para operar al paciente, como para la terapia posoperatoria. Y quisiera pedirle a Yolanda, nuestra psicóloga, que nos explique cómo realizamos esa valoración. Pues el estudio psicológico se realiza mediante una entrevista clínica individualizada del paciente y mediante la cumplimentación de un protocolo de test. Ahí se tienen en cuenta numerosas variables. En un principio es muy importante la motivación con la que llega el paciente a la consulta, para qué desea operarse, si está concienciado con la intervención, si no lo está, las expectativas que tiene el paciente, los miedos que tiene de cara a la intervención y también de cara al seguimiento, también el apoyo social que tiene, el apoyo familiar, si tiene un soporte, si saben y apoyan el tema de la intervención. Es muy importante también el manejo emocional que tiene el paciente y cómo este manejo puede influir a la hora de su alimentación. Es decir, vemos también si esa persona pues, se da atracones, si tiene ingesta compulsiva. Vamos viendo cómo es el estado psicológico del paciente, pues está en un momento crítico de su vida, si tiene unos niveles altos de ansiedad o el estado de ánimo es bajo, eso es muy importante. Es decir, lo que intentamos es ver cómo se relaciona el paciente con su alimentación, con su imagen corporal, con el peso, consigo mismo y también con los demás. De alguna manera intentamos hacer como tener una especie de fotografía psicológica para evaluar de alguna manera si tenemos que hacer algún tipo de intervención psicológica antes de la cirugía, en algunos de estos aspectos que acabo de mencionar. También en algunos casos concretos es posible que se desaconseje la cirugía. Y por último, pero más importante, es importante toda esta información que tenemos porque nos ayuda a saber en qué aspectos hemos de incidir de cara al seguimiento posoperatorio, que es de 2 años. Efectivamente, después de la operación del paciente hay que ayudarle con un seguimiento. Yo siempre digo a los pacientes de forma simplona, pues mire, de la cabeza no sabemos operar y de los genes tampoco, de manera que ese aspecto le hemos de ayudar de esta manera, ¿no? Es básico. Pues perfecto, ahora quisiéramos escuchar a nuestra paciente, que es la que más nos enseña, con la que más aprendemos siempre. Marian es una paciente operada de tubo gástrico hace aproximadamente 2 meses y 2 días y bueno, va a contarnos su experiencia. Y entonces, lo primero que quería preguntarte, Marian, es pues cómo fue la preparación de la operación, cuánto peso perdiste y cuánto tiempo estuviste a dieta. Estuve 14 días con la dieta preoperatoria, aproximadamente perdí unos 7 kilos y la verdad es que fue una dieta, para mí fue llevadera. No es una dieta distinta a la que ya había hecho el resto de los años anteriores. ¿No te resultó muy pesado? No tienes que dedicarle más esfuerzo que cualquier otra dieta. Muy bien. ¿Y hiciste un poquito de ejercicio también? Sí, a todos los días andaba 1 hora. Tampoco era un ejercicio que suponía de irte a un gimnasio y machacarte durante horas y horas, sino simplemente salía 1 hora a pasear. Y lo que sí que me sorprendió y la verdad es que fue algo que me animaba a seguir adelante es que en ningún momento me sentí decaída, ni cansada, ni nada por el estilo. ¿Y desde el punto de vista emocional, tuviste algún bajón
durante la preparación, justo antes de la intervención? No, estaba bastante mentalizada. De que ¿Supimos ayudarte a la hora sí. de la mentalización lo suficiente? Sí, sí que es verdad que cuando llevaba una semana también coincidió que venían las fallas, ¿no? Yo me operé después de fallas, pero me pilló toda la preoperatoria en las fiestas, pero bueno, tampoco echas de menos pues, ciertas cosas cuando llevas una semana comiendo batidos o barritas y demás, pues necesitas, o no que necesites, pero echas de menos el comer. Pero ya te digo que si piensas que un día va a acabar, que es el día de la cirugía y merece la pena. Sí, estas dietas siempre insistimos al paciente que tienen un punto final muy cercano y que además es la dieta de su vida, ¿no? La dieta de la vida del paciente, porque es para una operación y después de la operación ya no tiene que hacer dietas. Bueno, y también intentamos apoyar al paciente en la preparación emocional de cara a la intervención y nos gusta saber cómo lo ha vivido. Y entonces ahora queríamos preguntarte el aspecto del hospital, cuando llegas al hospital, ingresas y te bajamos a quirófano, te recibimos allí, ¿cómo te sentiste? ¿Fue muy difícil? ¿Cómo te sentiste? No, me sentí acogida, me sentí bastante bien porque bueno, estaba allí el equipo, en ningún momento tuve ninguna sensación de estar sola, ni, aunque sí que es verdad que tienes el miedo típico de ay, me tienen que anestesiar, una cirugía de estas características y tal, pero me sentí bastante arropada y ni sentí sensaciones de ahogo, ni... Sí, este es un aspecto que muchos pacientes nos preguntan en el momento de la anestesia y en el momento del despertar. ¿Hubo alguna situación así tensa, difícil, con sensación de ahogo? No, que va, para nada. Para nada. Todo lo contrario, fue muy agradable, me dormí de una manera bastante agradable y me desperté pues, con la misma voz con la que me dormí y ya te digo, yo uno de los miedos que tenía era sentir el tubo en la garganta. De hecho, en alguna de las sesiones que tuve con la psicóloga decía eso, siempre que nunca me había enfrentado a una intervención de esas características y que ahora iba a esto, pues esa sensación, ¿no?, de tener un tubo ahí en la garganta, pues a mí me asustaba bastante y para nada, no noté nada. No fue así. Nada. Vamos, desde que llegaste, sensación familiar, todo Sí, totalmente, ¿no? Que era lo importante. Bueno, y después de la operación, cuando subiste a la habitación, bueno, no estuviste en la UCI, como es habitual en nuestros pacientes, estuviste un rato en la sala de despertar, contigo al quirófano, y luego subiste a la habitación. Entonces, la primera tarde de la operación y el día siguiente, ¿cómo fue? ¿Cómo lo viviste en el hospital? La verdad es que tuve molestias con el tema de la sonda nasogástrica porque tocaba una zona de mi garganta que me daba así un poquito de angustia, pero una vez me la retiraron, es que me da la sensación a veces de que ni siquiera me ha operado, ¿no? De que no tenía ninguna sensación de dolor, no tenía... Simplemente, pues eso, la sonda que cuando me la quitaron todo eso pasó, pero es molesta. Es molesta. ¿Y cuántos días tardaste en volver al trabajo, aproximadamente? Estuve unas 3 semanas de baja. 3 semanas. Muy bien. Perfecto, yo creo que queda una experiencia perfectamente clara de lo fácil y llevadero que es todo esto, y además precisamente lo vamos a corroborar con el doctor, porque se habla de seguridad, se habla pues de esos miedos entre comillas, pero cuando se está rodeado de un equipo de expertos es mucho más llevadero y por supuesto no hay que tener nunca miedo porque no hay ni tantos riesgos ni tantas complicaciones como muchas veces se quiere transmitir, ¿no, doctor? Bueno, realmente son operaciones complejas y difíciles, que para poder realizarlas con estos niveles de seguridad pues es necesario un bagaje profesional pues X, y que es imposible saltárselo, por decir así. De hecho, existen unas agencias cualificadoras, y en concreto una dependiente de la Asociación Americana de Cirugía Bariátrica y otra dependiente de la IUSO aquí en Europa, pues que dicen cuáles son los requerimientos de un equipo para que sea pues, fiable y seguro. Y lo primero que dicen es que el cirujano y su equipo, debe de ser siempre el mismo equipo, un equipo cerrado, muy rodado, deben realizar un mínimo de 50 operaciones al año, que es más de una a la semana. El anestesista tiene que ser siempre el mismo, con una formación específica, y debemos de disponer de materiales específicos para la cirugía de la obesidad,
todo es distinto, los instrumentos, el equipo de cirugía laparoscópica, desde luego las operaciones siempre por laparoscopia y nunca abiertos. Los americanos dicen, si usted no puede operar a su paciente por laparoscopia, no lo opere, envíelo a otro colega que lo hará, porque los riesgos cambian completamente. Y finalmente, con todo esto, hemos de conseguir que la posible mortalidad de una operación como esta esté por debajo de un 0,35%. Pensando en una operación de bypass, que sería la operación más compleja, en el tubo gástrico estaría por debajo de un 0,25%, y con una posibles complicaciones importantes por debajo del 2%. Son frecuencias muy bajitas y muy seguras, equivalentes a otras cirugías que habitualmente se enfrenta al paciente. Perfecto, pues queda perfectamente claro. Muchas gracias a todos. Aquí tienen un equipo de expertos que garantizan la intervención con el máximo de seguridad. Gracias, Marian, gracias, Yolanda, gracias, Lidia, gracias, doctor. Nos vemos la próxima semana y recuerden que esperemos que participen en el programa en consultas@obesitas.es. Aquí en Obesidad y Salud les esperamos la próxima semana. Hasta entonces. Thank you.